(10:13 minutos) acá en Piedra Angular Radio Barranquilla. Sí, señor. Estamos en el horario del hermano Miguel Molano. Y hoy, pues, es viernes 15, perdón. Viernes 15 de agosto del año 2025. Y por acá leo un mensaje de mi hermano Telmo Maza en Perú. Telmo Maza allá en Perú, reportando sintonía, diciendo que está en sintonía del programa. Por cierto, hoy 15 de agosto, cumpleaños de mi hermano Telmo Maza. Felicitaciones, pues, hermano, en tu día. Y la semana pasada comenzamos, ya tenemos 2 semanas hablando de ser miembro de la iglesia verdadera. Ser miembro de la iglesia verdadera. Yo sí creo que hay una iglesia verdadera. Siempre digo y pido perdón a mis hermanos que forman parte de la iglesia evangélica, pero yo creo que la iglesia verdadera del Señor es la que predica la verdad, porque el Señor vino y se lo dijo a Poncio Pilato. Le dijo, cuando Pilato le preguntó acerca de la verdad, el Señor le dijo, yo por esto he nacido, por esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y no sé, pues si acaso nosotros nos hemos preguntado en qué punto de las múltiples enseñanzas del Señor podríamos decir, acá el Señor está revelando cosas, poniendo en evidencia cosas, ¿no? Y ciertamente lo hizo porque atacó directamente a los religiosos judíos, a los fariseos y a los escribas sobre todo, ¿no? A los escribas, porque los escribas eran los responsables de tratar, ¿no? De tratar la palabra del Señor y de mostrarla tal cual como es la palabra, la voluntad de Dios dentro de la gente. Pero ellos hicieron todo lo contrario, ellos manipularon la palabra del Señor, los escribas, y la convirtieron en mentira, como dice Jeremías 8:8. Y muchas de esas mentiras pues se han mantenido durante estos años. Y en la sección anterior de este programa estábamos hablando precisamente de una mentira que está dentro del seno de la iglesia evangélica, que es el del rapto pretribulacionista. Entonces, pues yo creo que hay una iglesia verdadera. Y la iglesia verdadera, como le describió Pablo a Timoteo, es columna y baluarte de la verdad. ¿Dónde está la iglesia verdadera? Donde hay alguno que predique la verdad. Donde hay alguno que se atreva a desenmascarar la mentira que se expone hoy día en las predicaciones y que ha sido parte del modelo de la iglesia evangélica en los últimos 50 años, sobre todo en los últimos 25 años, es decir, en este siglo. Aunque ya desde el siglo, digamos, los últimos 25 años del siglo pasado, ya empezaba a hacerse muy evidente algunas mentiras ah, que burbujeaban en las predicaciones de la iglesia. Y siempre menciono acá al coreano David Yonggi, quien llenó la iglesia de finales del siglo pasado con algunas mentiras que se sembraron fuertemente dentro de la iglesia y que convirtieron a la iglesia del Señor en una iglesia mística. El misticismo
de la nueva era, se hizo parte de la iglesia por la predicación de David John Cho. Él enseñó a visualizar, a creer, a confesar y a tener. Muchos libros escribió John Cho y un gran impacto tuvieron sus enseñanzas dentro del mundo, al punto de que llegó a tener la iglesia más grande en todo el mundo, con más de 1 millón de fieles, seguidores, gente que seguía la doctrina metafísica de la atracción, de la ley de la atracción. Una doctrina metafísica, una doctrina mística es la ley de la atracción. Es decir, confiesa las cosas positivamente para que las tenga. Y eso es eso está sembrado dentro de la iglesia evangélica. Yo recuerdo a finales del siglo pasado, la gente comenzó a usar el cancelado. El cancelado significaba que cualquier cosa que no le gustaba la cancelaba con su palabra. Eso tendría así como un significado de anular, ¿no? De anulado. ¿Qué le parece eso, no? Eso es misticismo puro. Eso no está dentro de la palabra de Dios. Misticismo puro. Falsa doctrina. Ahí no puede estar la iglesia del Señor. Mucho menos en la doctrina de la prosperidad. Siembra para que Dios te dé. Yo recuerdo el canal este que todos ustedes deben saber cuál es, el canal en español, que estaba en Costa Rica. Yo no sé si todavía funcionará porque yo no lo veo, pero que tenía una cosa que se llamaba maratónica y una vez al mes, entonces esa maratónica era para recoger dinero y engañaban a la gente diciéndole, mientras mayor sea la cantidad que usted dé, mayor será el respaldo que Dios le dará. Mentiras, mentiras, y sobre todas esas cosas la iglesia será juzgada. No solamente serán juzgados los que la hacen correr, serán juzgados también los que creen en ella. Por acá recibo un bonito mensaje de mi hermano Alfonso Aguilar, el pastor Alfonso Aguilar, quien saluda diciendo buenas noches, shalom para todos. Y dice que está en sintonía. Él está en Maracay, Estado Aragua, Venezuela. Así que tenemos al hermano Héctor Toro allá en Táchira, San Cristóbal, al hermano Telmo Maza en Perú, allá en Perú, y al hermano Alfonso Aguilar en Maracay, en Aragua, Venezuela. Bueno, hoy vamos a hablar de nuestra tercera entrega de cómo descubrir la iglesia verdadera. Ya por ejemplo tenemos una pista, ¿no? Usted analice lo que está escuchando, analice lo que está escuchando y no se haga víctima dócil de estas enseñanzas edulcoradas y agradables al oído, pero que cuando entran al vientre amargan. Hoy vamos con nuestra tercera entrega de cómo descubrir a la iglesia verdadera, porque que la iglesia que camina en justicia y en verdad debe ser columna y baluarte de la verdad, porque para esto vino a enseñar a este mundo, como decíamos hace rato, y hay señales inequívocas para reconocer la justa iglesia del Señor, que es la casa del Dios viviente, ¿no? Y hasta ahora nosotros hemos hablado de señales que identifican la iglesia verdadera. Por ejemplo, Yahshua tiene que ser el centro de todo. Mire, no, el centro de la iglesia no es el pastor. No, el centro de la iglesia no es el pastor. El centro de la iglesia no es el profeta. El centro de la iglesia no es el evangelista. No es ninguna persona que tenga cierta, no sé, pues que se muestre más que los demás. No, pero hay gente que idolatra al pastor. Que lo que el pastor dice es como la doctrina católica de la infalibilidad del, ¿cómo se llama? Del Papa, ¿no? Parece que el pastor es infalible también, ¿no? Entonces, bueno, algunos pastores se vuelven falibles, fallan,
Dios lo permite que fallen, Dios permite que fallen para que la iglesia se dé cuenta que el único que no falla es Él. Entonces Yahshua debe ser el centro de toda predicación, el centro de toda doctrina. Por es que no podemos construir el edificio de la iglesia con nuestros propios ladrillos, que son nuestras doctrinas. No, la iglesia tiene que ser construida con la palabra del Señor. Segundo, la iglesia tiene que usar el nombre correcto. El nombre correcto del Señor no es Jesús, porque Jesús no tiene promesa. El nombre Jesús no tiene promesa. No hay ninguna promesa ni ningún valor profético encerrado en él. En cambio que Yahshua sí tiene promesa. Además, Yahshua es el nombre que se originó en los cielos, porque en los cielos el idioma con el que hablan los ángeles es el hebreo. Porque cuando el ángel Gabriel conversaba con alguno de los terrestres, y lo hizo algunas veces, hablaba en hebreo. Cuando el Señor hablaba con los suyos, cuando estuvo entre nosotros, Él no hablaba en griego el Señor, Él hablaba en hebreo. Entonces el nombre correcto del Señor viene del original hebreo. Yahshua es hebreo y significa, es un nombre dividido en dos partes. La primera parte YAH y la segunda parte SHUA. La primera parte significa, es una manera recortada del nombre de Dios, Yahweh. La primera parte ya evidencia el nombre de Dios. Usted tiene que haber leído en su Biblia, en algunos pasajes, que se usa JAH. Esta es una manera corta de decir el nombre de Dios. Así que YAH significa Yahweh y el resto significa salva o salvación. O salvación, la salvación es de Dios. Entonces la iglesia debe usar el nombre correcto. También la iglesia tiene que hablar lo que el Señor enseñó, no otra cosa. Esa es la única enseñanza válida. La única enseñanza válida es el mensaje del Señor Yeshua. Porque si no, Dios me hubiera dicho, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. En ninguna parte de la Biblia dice, escuche al pastor Raúl. No, en ninguna parte. Oye, escúcheme a mí si yo digo, si yo hablo las palabras de Yeshua, si yo estoy usando el mensaje del Señor. Y mucho menos me va a escuchar si yo estoy usando alguna enseñanza malota como la que hay hoy en día. Entonces, ¿cuál es la única enseñanza válida? Las palabras, la enseñanza del Señor Jesús. Luego, cuarto, la iglesia verdadera rechaza y en consecuencia no promueve el culto al hombre. Como decíamos hace un momento, el pastor no es la mayor, no es el más importante dentro de la iglesia. ¿Mm? ¿Sí? El único El único importante dentro de la iglesia es Yeshua. Ajá. Dice el pastor Alfonso, dice, los que aman y guardan los mandamientos de mi Padre. Lo dijo nuestro Maestro, nuestro Señor Yeshua. Así es. Y también hablamos de que la iglesia tiene que ubicarse en el escenario correcto. Y el escenario correcto es el Nuevo Testamento. Es el Nuevo Testamento. Es el Evangelio. Ese es el escenario correcto. Yo no digo que lo anterior o lo vivido en el tiempo de la ley no sea válido, todo es válido, pero por alguna razón el Señor vino y nos trajo unas buenas nuevas, unas buenas noticias. Entonces, esas buenas noticias es el escenario correcto. El Hijo, como líder, como figura resaltante por encima de todos, tiene que ser el escenario correcto. ¿Mm? Bueno, otra cosa que define eh, la iglesia verdadera es que la iglesia verdadera no aprueba
no aprueba la doctrina de la Trinidad católica. Yo creo en la Trinidad, es decir, yo creo en Dios Todopoderoso, creo que hay un único Dios, el único y verdadero Dios, que es el creador de todas las cosas. Y creo que la palabra de Dios, que es Dios mismo, es su palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. De manera que sigue siendo Dios. Y también creo que el Espíritu de Dios, que es Dios, ha tenido un protagonismo extraordinario en la historia de Dios. Pero ninguno de ellos es aparte. Y este es el problema de la doctrina católica, que la Iglesia evangélica se ha hecho parte de eso. Porque la doctrina católica habla de que hay tres dioses diferentes que se reúnen para hacer la deidad o la divinidad. Dice que son tres dioses verdaderamente independientes. Y si usted no me cree, pues simplemente busque el catecismo de la Iglesia Católica que le va a aparecer en la internet. Búsquelo para que usted vea que allí dice que son tres dioses verdaderamente independientes que se reúnen para hacer la, la deidad. Esta es la Trinidad maluca, la que pone a tres dioses diferentes, porque no hay tres dioses diferentes, hay un único y verdadero Dios, un solo Dios. No hay tres dioses. Babilonia es un sistema de polidioses. Así que ellos buscan engañar mediante la apariencia de una iglesia de un solo Dios. Cuando digo Babilonia me refiero a todos los que creen, a todos los que se hacen parte de este engaño. Ellos dicen que hay un solo Dios, pero no, ellos incluyen los polidioses, ¿no? Pues la Iglesia Católica está en realidad llena de dioses. Mire, aprobados, hay 7.000 santos que forman parte de la Iglesia Católica, ¿no? Esos santos no son los santos que conforman el cuerpo del ungido, son los santos que son estatuitas, que son estampitas, que se colocan en altares y a los que la gente se arrodilla y les pide. ¿Y por qué le pide a estos santos? Porque son dioses, claro, sabemos que no existen, ¿no? Que no son verdad, pero para la gente sí. Y esto lo promueve la Iglesia Católica. La Iglesia Católica y también la Evangélica aprueban la Trinidad propuesta por la Iglesia Católica. ¿Por qué la Iglesia Evangélica tiene que aprobar esa Trinidad de tres dioses que se reúnen para hacer uno solo? La Iglesia Evangélica tiene que aprobar que hay un único y verdadero Dios. No es que hay un Dios Padre, hay un Dios Hijo y hay un Dios Espíritu Santo. Esto es lo que enseña la Iglesia Católica. Eso es falso. Hay un único y verdadero Dios. Dios que es Padre, que es el verbo hecho carne y que es el espíritu del mismo Dios. No es que el espíritu de Dios es diferente y tiene personalidad diferente, porque de esto es lo que dice la Iglesia Católica, que son tres personas diferentes. Eso es falso. Hay una gran diferencia entre la Trinidad babilónica y el Dios único que forma parte del Shema, ¿ah? Que se puede manifestar. Dios se manifiesta de tres formas diferentes. Sino porque cree usted que el Señor Yahshua dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Mm? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y también en otra oportunidad que aparece ya en Juan 17, confiesa que Dios y Él son uno solo. ¿Mm? Y en otra oportunidad, en alguna pregunta que le hicieron, el Señor Yeshua respondió como si fuera Dios. Dijo, tanto tiempo entre ustedes y no me conoces. ¿Mm? Entonces, el Dios verdadero no es tres dioses en uno, no es tres personas que conforman un único Dios. Ese es el problema, ese es el punto focal de la confrontación. No hay tres personas que hagan un único Dios.
Hay un solo Dios que se manifiesta de tres formas diferentes. Y yo pongo el ejemplo del agua. El agua puede ser hielo, el agua puede ser gas, el agua puede ser líquido, pero sigue siendo agua. No es que hay tres elementos que se unen para hacer el agua. No. Esa doctrina de la Trinidad no está sostenida en las Sagradas Escrituras. Bueno, ponga usted en el buscador de cualquier Biblia que esté en la internet, por ejemplo, la Biblia del Garaway, ponga usted allí Trinidad a ver si le aparece alguna respuesta. La doctrina no está sostenida en las Sagradas Escrituras. ¿Mm? Ese es el problema. Ese es el problema. Bueno, otro punto. No existe un reino ahora. No existe un reino ahora. De eso hablabas hace un tiempo, unos instantes atrás, ¿no? Esta es una doctrina también babilónica, la del reino ahora, el reino físico, porque el reino de Dios sí está, pero es invisible, como lo definió el mismo Señor. Esta es una doctrina babilónica, sin duda, porque busca desconocer principalmente la profecía de la tribulación que ha de venir al mundo, ocultando la segunda venida, como hablábamos hace un momento, la segunda venida que ocurrirá en medio de la tribulación y la implantación del reino milenial después de esta. Es decir, la doctrina del reino ahora procura establecer el reino del Señor, el reino milenial del Señor anticipadamente. Ya de arrancada se ve que es falso. La doctrina del reino ahora o dominionismo, también se le conoce como dominionismo, dice que la iglesia implanta y extiende el reino en este momento, adelantándose de esa manera pues, a la obra que el Adón Yeshua ha de hacer cuando sea el momento del gobierno del gobierno milenial, post-tribulacionista, ¿no? El dominionismo busca crear un sentido de autosuficiencia en el creyente, ¿no? Eso sí, lo convierte prácticamente en un Dios, ¿no? Resistiendo lo que Dios ha anunciado que hará. Es decir, lo que está en la palabra que ha de suceder lo niegan absoluto, lo niegan de manera absoluta y dicen que el reino ahora dice que no habrá tribulación, porque la iglesia será levantada antes de la tribulación. Y entonces, pues obviamente están diciendo que el Señor mintió. Ellos están anunciando que el Señor Yeshua mintió porque el Señor dijo, después de la tribulación de aquellos días aparecerá la señal del Hijo del Hombre. ¿Ah? Entonces, pues lo que Dios anunció por medio de los profetas como Joel, como Zacarías, como Isaías, como Ezequiel, y cuando el mismo Señor lo dijo entre nosotros, que lo recogieron Mateo y Marcos y Lucas, pues toda esa mentira, según los que manifiestan ser parte del reino ahora. El dominionismo pues busca esconder lo que los satanes hacen para implementar un gobierno único dirigido por un hombre descendiente de los satanes, o sea, el anticristo, pues. Es decir, no se habla del anticristo, el dominionismo no habla del anticristo porque el dominionismo no reconoce, es decir, el reino ahora no reconoce que la iglesia vaya a estar sometida por un líder mundial como el anticristo, está haciendo a Dios mentiroso también, haciendo los sagrados escritos como cosas falsas. Porque si nada de esto ha de pasar, si el anticristo no ha de gobernar el mundo cuando estén los santos aquí en la tierra, entonces, ¿por qué Pablo dijo allá en la segunda carta a los tesalonicenses que el Señor vendría a buscar, que el Señor vendría en medio del gobierno del enemigo de Dios? Esto está en la segunda carta a los tesalonicenses, en medio de la apostasía y en medio del gobierno del enemigo de Dios. Entonces el dominionismo, o el reino ahora, que es lo mismo, está buscando esconder pues, lo que los satanes están haciendo para implementar el gobierno único dirigido por el anticristo, pues sin duda, ¿no? Prácticamente parece que fuera eso. O sea, no sé si usted me está siguiendo lo que estoy hablando, pero la mayoría de las iglesias evangélicas apoyan la extensión del reino.
Y ellos no están hablando del reino invisible del cual habló el Señor, ellos están hablando de un gobierno del hombre sobre la tierra, gobierno de los cristianos sobre la tierra en este momento. De hecho, cuando el dominionismo empezó a hacerse fuerte en este mundo, muchos cristianos quisieron ser gobernadores, quisieron ser alcaldes, quisieron ser presidentes de la república porque estaban buscando extender el reino de Dios. Y entonces eso no significa ponerse en contra de la voluntad de Dios, porque el Señor dijo que el gobierno de los cristianos sería durante el milenio. Durante el milenio, el Señor y sus santos gobernarán la tierra con vara de hierro, como está anunciado en los sagrados escritos. De manera entonces que esto de que el reino se debe establecer sobre la tierra en este momento, pues es una locura. Es una locura. ¿Mm? Y entonces, junto con esto, junto con el dominionismo, a finales o digamos en la última cuarta parte del siglo pasado, y esto todavía forma parte de la iglesia evangélica, está la doctrina de la guerra espiritual. ¿Sí? La doctrina de la guerra espiritual. Y no me malentiendan, ¿no? Yo sé lo que Pablo dice en Efesios 6:12, pero Pablo nunca enseñó lo que ahora se practica en las iglesias, atando, sujetando, declarando, decretando, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no lo enseñó ni el Señor Yeshua, no lo enseñaron ninguno de los apóstoles, no lo enseñó Pablo, que vino a ser apóstol después del ascenso del Señor, ni ha sido, ni fue enseñado por ninguno de los que vinieron inmediatamente después de los discípulos, digamos, en los primeros 200 años. En ninguna de estas doctrinas que nosotros vemos ahora, ¿no? De esta guerra espiritual, ah, fue enseñada por ninguno de los protagonistas del Nuevo Testamento. Por eso hablamos que el escenario correcto de la iglesia verdadera es el Nuevo Testamento. Porque muchos se apoyan en la obra del Antiguo Testamento para soportar la idea, para sostener la idea de una guerra, de una iglesia de confrontación, de una iglesia de guerra. Pues la- el Señor nunca enseñó esto. El Señor Yeshua nunca enseñó acerca de esto. Los discípulos jamás enseñaron acerca de esto. Esto vino después que J.R. Rasdoni habló del dominionismo y habló del reino ahora. Después que se establecieron las dispensaciones. ¿Mm? Después que a partir de, no sé, 1991, 92, comenzó fuertemente en el mundo hispano, y obviamente pues esto venía ya de la tradición anglosajona, la doctrina de la guerra espiritual. Pablo enseñó en Efesios capítulo 6 no a pelear contra demonios en ninguna parte o contra espíritus, en ninguna parte aparece eso. Pablo enseñó a que nosotros usáramos elementos básicos como la justicia, como la verdad, como la fe, como la disposición a predicar la palabra, como la palabra misma, que la usáramos en nuestra vida diaria para confrontar las huestes espirituales y la tendencia al pecado. Bueno, esta doctrina de la guerra espiritual es Babilonia dentro de la iglesia, porque Pablo enseñó que lo que nosotros debemos tener es cierta conducta, ¿no? Es una conducta que, por cierto, una de ellas tiene que ver con la defensa de la verdad, que tanto insistimos nosotros acá en este programa. El vestirse significa andar de esa manera, vivir conforme a esa actitud de vida. La guerra espiritual es una doctrina hombrecéntrica, es puro 666 que busca levantar al hombre aún por encima de todo y de Dios mismo, porque tiene más autoridad. Se le asigna una autoridad al hombre, que inclusive pues
desprecia la necesidad de Dios. Hace unas semanas, hace unos programas atrás hablábamos de que hoy en día nadie se arrodilla a suplicarle a Dios por un milagro. No, ahora el cristiano decreta el milagro, declara el milagro. Yo declaro que está sano, dicen, en el nombre de Jesús. Y voy a usar Jesús porque eso es lo que dicen, ¿no? No voy a mencionar Yeshua. Declaro que está sano, decreto que está sano. Mire, eso es misticismo dentro de la iglesia. La guerra espiritual se vuelve mística porque hace de la persona un Dios. Hoy en día pareciera que nadie necesita a Dios, no lo necesitan, porque hablan del poder de la palabra. De esto voy a estar hablando seguidamente. El poder de la palabra, basado en una guerra espiritual. Te ato, te sujeto, y la gente ata y sujeta a Satanás. ¿Y cuánto tiempo durará sujeto Satanás? Si es que lo logran sujetar. Porque hasta donde yo sé, aparte del Señor Yeshua, aparte del Señor Yeshua que ya lo venció y lo humilló, el único que podrá sujetar a Satanás es Miguel, tal cual como está anunciado en la. Pero en ninguna parte dice que el creyente tiene autoridad para hacer una guerra espiritual. Mire, el apóstol Santiago nos da una excelente manera de hacer guerra contra el pecado, no guerra espiritual, sino guerra contra el pecado. Y esa es someterse a Dios y resistir al diablo. Y la manera de resistir al diablo es decir que no al pecado. El Señor dijo que si acaso alguno estaba en tentación, que orara. Esa es la guerra, la oración, pidiendo, clamando a Dios por ayuda, porque estoy en medio de una tentación. Señor, ayúdame porque estoy en medio de una tentación. Bueno, esa es la iglesia verdadera. La iglesia verdadera no se hace parte. La iglesia verdadera debe ser humilde. La iglesia verdadera debe arrodillarse y suplicar a Dios ayuda. Y cuando está orando por una enfermedad de alguien, debe suplicarle a Dios por ayuda para la sanidad de esa persona. Hay innumerables ejemplos en el libro de los Hechos de momentos cuando había alguien enfermo, como nos dicen por ejemplo, Pedro se arrodillaba y oraba. Primero oraba. Pedro no decretó, Pedro no declaró sanidad de nadie. ¿Mm? Pedro oraba a Dios para que hubiera sanidad. Entonces, no existe un poder en la palabra, excepto que lo que Dios dijo se cumplirá. Hoy en día se ha puesto esto de moda, del poder de la palabra. Y entonces ahí es donde se basa el decreto, se basan las profecías. Oye, esto es tremendo, ¿no? Porque antes se esperaba que el profeta hablara y se notaba y se sentía cuando venía la carga espiritual sobre el profeta que hablaba. Pero hoy en día se le dice a la gente, profetiza, profetiza, profetiza. Entonces, alguno en medio de ese afán lanza cualquier cosa que se le viene a la mente en ese momento, porque le han enseñado que la palabra tiene poder. Bueno, el Antiguo Testamento ha sido manipulado y Babilonia ha enseñado que la iglesia tiene poder para crear por medio de la palabra. Poder para crear por medio de la palabra. Esto es puro misticismo y nueva era. Babilonia bendice, ya no acepta humildemente la bendición de Dios, sino que no busca la bendición de Dios, no procura la bendición de Dios, sino que ellos mismos bendicen. Unos hablan bendiciones sobre los otros, siempre con la mente puesta en la prosperidad económica y en el bienestar personal. Nunca consideran a Dios en todo esto. Y el Señor Yeshua y los apóstoles nunca enseñaron esto a la iglesia. Esto no lo enseñaron ellos no hablaron del poder de la palabra. O dígame usted, yo lo reconoceré. Donde el Señor dijo, hagan esto así es. Ustedes tienen que declarar, ustedes tienen que decretar las cosas, porque ustedes son como una especie
de gobernadores o presidentes o en el mundo espiritual. Ustedes tienen autoridad para declarar, para decretar las cosas y lo que ustedes decreten y lo que ustedes declaren, eso se va a cumplir. ¿Dónde aparece eso? Puro misticismo, pura nueva era. ¿M? Siempre la mente está puesta en el bienestar personal y en la prosperidad económica.